Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hablas con Wilmar. En esta ocasión vengo a presentar mi parcial de matemáticas. En este primer ejercicio tenemos que e a la x es igual a 10 y podemos confirmar y recordar que e es igual a Euler y que esta es la base decimal de un logaritmo y se expresa como logaritmo natural. Entonces lo que yo hice fue igualar con logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y despejar. Entonces recordemos que el logaritmo natural de a la x es igual a 0. Entonces por ende, nos quedó que el logaritmo natural de 10 es igual a 2,30. En el ejercicio número 7, profe, lo que hice fue utilizar la propiedad distributiva en cada uno de los lados de la ecuación y fui despejando. Entonces me dio un resultado de 41x menos 20 igual a 76x menos 21. Y los números que estaban con letras los pasé a un lado de la ecuación y los que no al otro lado de la ecuación con sus signos intercambiados respectivamente. Entonces ese 76x quedó convertido en menos 76x y así sucesivamente, profe. Entonces lo único que hice fue la resta y efectivamente cuando despejé x me dio que era menos 1 sobre menos 35 y eso a su vez lo multipliqué por 1 para tener un 35avo. En el octavo punto, profe, tenemos una ecuación radical y con la cual se soluciona con su inversa, que es la potenciación. Entonces lo único que yo hice fue elevar esta raíz al cuadrado y a su vez el otro lado de la ecuación también lo elevé al cuadrado. Entonces tuve un binomio al cuadrado. Entonces lo único que hice fue despejar, profe. Y realicé... el binomio lo expresé como debemos expresar lo que es a a la 2 más 2 veces a por b más b al cuadrado y eso fue lo que obtuve. Entonces lo único que hice fue eliminar semejantes, profe, y mi resultado, ¿cuál fue? Menos 5 es igual a menos 6x más 1. Entonces este menos 5 que estaba restando pasa a sumar y este menos 6x que estaba restando pasa a sumar. ¿Para qué? Para despejar x. Entonces nos damos cuenta que 6x es igual a 6. Entonces x equivale a 6 sextos y eso a su vez es 1. En este punto, profe, lo que tenemos es que 3y a la 2, perdón, es igual a menos 6y a la menos 2. Entonces, ¿qué fue lo que yo utilicé, profe, para correr? Yo lo que hice fue ir corriendo el igual, sumando números y eliminando. Entonces, ¿para qué? Para igualarla a 0 y poder realizar la ecuación cuadrática. Entonces lo que hice fue que en primer lugar a cada lado de la expresión le sumé un 2 para poder eliminar este 2. Después de eliminado este 2, a cada lado de la ecuación le sumé un más 6y para poder eliminar este 6y y que me quedara una ecuación igual a 0. Entonces, pues para poder realizar la cuadrática tengo primero que igualar la ecuación a 0. Entonces lo único que hice fue despejar. Ya sabemos la fórmula general de nuestra cuadrática y empezamos a despejar. Efectivamente acá me da dos respuestas. Al concluir me dio que y sub 1 sub 2 era igual a menos 6 más o menos 2 raíz de 3 sobre 6. Entonces lo único que hice fue simplificar, profe, esta expresión y me quedó de la siguiente manera. Para y1 me dio menos 3 menos raíz de 3 sobre 3 y para y2 me dio su positivo menos 3 más raíz de 3 sobre 3. En el número 10, profe, claramente tenemos una ecuación racional y tenemos que igualar su denominador a 0 porque aquí es donde encontramos la incógnita. Entonces, acá es donde nosotros igualamos esto a 0 para hallar sus posibles soluciones o sus no posibles soluciones. Entonces, la forma de hacerlo es que igualamos el denominador, pues como estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Pero lo que yo hice acá fue primero hacer la ley distributiva y después ahí sí lo igualé, profe. Entonces hice 5 por 7, 35x al cuadrado, 5 por 3, 15x, menos 2 por 7x, menos 14x, menos 2 por 3, da menos 6 sobre 7x por 5x menos 1. Después realicé las operaciones correspondientes y efectivamente lo igualé en este lugar, profe. Entonces eliminé términos semejantes y me da que
15x menos 14x me da x y menos 6 es igual a menos 7x. Entonces, para despejar x, entonces este menos 7x lo pasé al otro lado y pasa con su signo contrario y queda más 7x. Y este menos 6 que estaba negativo pasó a ser positivo. Entonces podemos corroborar que x más 7x da 8x igual a 6. Entonces para despejar x, hallamos que x es igual a 6 y ese 8 que acompaña el x pasa a dividir. Entonces lo simplifiqué y me dio un 3/4, profe. En este punto, profe, tenemos dos logaritmos en base 10 y utilicé la propiedad que logaritmo n de x menos logaritmo n de y es igual a logaritmo n de x sobre y. Entonces eso fue lo que hice acá, profesor. Entonces, logaritmo en base 10, porque son la misma base, entonces pasaron las que estaban restando, pasaron a dividir e igual a 1. Entonces, a su vez, ese logaritmo lo pasamos a un exponencial. Entonces, este logaritmo en base 10 pasó a ser un exponencial de 10 a la 1. Entonces, lo único que hice fue que despejé. Entonces, ese 7x menos 2 que estaba dividiendo, lo quité, lo eliminé, le quité, o sea, le quité los paréntesis y ese x a la menos 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Sencillamente lo que hice fue realizar la propiedad distributiva. 10x es 10x, 10 por x es 10x y 10 por 2 es menos 20. Entonces lo que hice fue despejar y pasé los términos con letras a un lado de la ecuación y los términos sin letra a la otra ecuación con su signo contrario. Entonces ese 10x pasó a ser menos 10x para restarlo con ese 7x y ese menos 2 para sumarlo a ese menos 20. Entonces me dio menos 3x es igual a menos 18. Entonces para despejar x hice x es igual a menos 18 sobre menos 3 y x es igual a 6. Y finalmente tenemos este logaritmo elevado a la 3x igual a 21. Entonces lo que hice fue, como el primer punto, igualarlo al logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de elevado a la 3x es igual al logaritmo natural de 21. Entonces, ya sabemos que el logaritmo natural de Euler es 0. Entonces, lo eliminamos y nos quedó de la siguiente manera. 3x es igual a logaritmo natural de 21. Entonces, para despejar esa x, lo que hice fue x es igual al logaritmo natural de 21 sobre 3. Y en la calculadora es x igual a 0,82. Eso es todo, profe. Te lo agradezco mucho. Bendiciones.